Jesús a los fariseos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen. Pero él le dijo: No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este interesante, importante evangelio tiene varias enseñanzas. La primera de ellas yo creo que es la existencia de la vida eterna. Lo repito con una cierta frecuencia porque quizá son muy pocos los que hablan de esto. El cielo existe, el infierno existe, Dios existe y el demonio existe. Y el demonio existe como persona, no como una idea genérica. Dios existe y es más fuerte, más poderoso, porque es el Todopoderoso. Pero el infierno existe. Y de eso va el Evangelio de hoy. El infierno existe. Hay una vida aquí que termina a veces de forma brusca, otras veces con el fin de las fuerzas, con la edad. Cuando termina la vida hay un juicio. Y es verdad que la misericordia de Dios es infinita y está esperando hasta el último instante una palabra de arrepentimiento nuestra, un perdóname, Señor, de corazón te lo pido, perdóname. En ese momento le abrimos la puerta a la misericordia y nos salva. La sangre derramada de Cristo se ha ofrecido por nosotros para eso. Pero aquellos que no lo hacen, porque a lo mejor la muerte les llega y no tienen tiempo de decir, perdóname, Señor, casi siempre se muere como se vive. Habrá excepciones, pero casi siempre se muere como se vive. Aquellos que no lo hacen, repito, es palabra de Dios, es palabra del Señor. No es una advertencia como la que dicen los mayores a los niños, que viene el coco, que viene la bruja. Esto no es una advertencia para meter miedo, esto es una realidad. El cielo existe, el infierno existe. Y aquel que no muere en gracia de Dios va al infierno. Es la palabra y la enseñanza del Señor. Con esto no se puede bromear porque te estás jugando la eternidad. La eternidad existe. Es desde esta perspectiva que hay que contemplar la vida. O sea, esto que durará a veces unos meses, porque mueren los bebés, otras veces dura muchísimos años. Esto no es nada comparado con la eternidad, no es nada. Y si no tenemos en cuenta la existencia de la eternidad, esta vida se convierte en un absoluto y en lo único. Y es desesperante ver cómo cada día pierdo un día de vida. Cada día tengo un día menos de vida. Y además de una cantidad que no sé cuánto me durará. En cambio, cuando tienes la perspectiva de la eternidad, dices, bueno, esto es esto más o menos, ¿verdad? Habrá gente que se lo pasa muy bien, otra gente que no, habrá gente que esté deseando morir, otra gente que esté deseando no morir nunca. Bueno, pero esto siempre es transitorio y pasajero. Creo que esta es la principal enseñanza del Evangelio de hoy.
Y esa vida eterna está relacionada con lo que hagamos en esta vida. El Señor en este Evangelio y en aquella expresión no parabólica, sino real, de lo que iba a ser el juicio final, cuando Él dice: venid benditos de mi Padre, porque he tenido hambre y me habéis dado de comer. Id malditos, malditos, dice, porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Aquí lo cuenta, en cambio, a través de una parábola, la del rico y la del pobre y mendigo Lázaro. Bueno, pues el Señor lo que está diciendo que es la caridad, es el amor, lo que va a determinar aquello que vaya a pasarnos en la vida eterna. Podemos pensar, muchos lo piensan, si yo fuera rico, cuando yo sea rico, cuando tenga más, cuando tenga resuelto este deseo, no, entonces ayudaré. Esto es una ofensa incluso a la inteligencia. Porque cuando tú tengas resuelto ese deseo, un buen coche, una buena casa, tendrás otro deseo, tendrás otro capricho. No significa que tú no puedas vivir. El Señor no dice que el rico fue condenado por ser rico. Dice que fue condenado por no dar limosna. Es distinto. O sea, no dice el rico va a ir al infierno y el pobre va a ir al cielo, como si las puertas del cielo o del infierno estuvieran relacionadas con nuestra declaración de impuestos. No, dice, el rico va a ir al infierno porque no ha dado limosna. Y quizá pensó que lo haría mañana, que todavía no tenía suficiente, que había que guardar debajo del colchón o en el banco por si acaso las cosas se ponían duras. Siempre tendrás una excusa para no ayudar. Naturalmente que la limosna no es lo único y la ayuda al pobre físico, al pobre material, no es la única ayuda que tenemos que prestar. Por supuesto, las obras de misericordia no se reducen a dar de comer al hambriento, pero esa es una obra de misericordia importante. Y repito, no puedes esperar a decir, cuando tenga más, no, ahora, de lo que tienes ahora, ¿qué puedes dar tú? También de tu tiempo, que quizá es lo que menos tienes porque no eres dueño de él, pero al menos de aquello que tienes. Dios no te pide que des de lo que no tienes. No te va a juzgar porque no resuelvas el hambre del mundo. Te va a juzgar si, pudiendo ayudar a una persona, no lo haces. Quizá podrías dar más. Bueno, a lo mejor te tocará estar bastante tiempo en el purgatorio, pero al menos da algo, al menos da algo. O sea, no te quedes con la conciencia tranquila diciendo yo no he robado. El Señor insiste, para el católico, el deber no es solo no robar, el deber es dar limosna, ayudar. No basta con no ser malo, tenemos que ser buenos. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Vuelvo a repetir. Primero, existe el infierno, existe el demonio. Y el demonio nos tienta, y una de las tentaciones es la de la ambición. Siempre quieres más, nunca tienes bastante. Bueno, es justo que puedas ser una persona que busca prosperar en la vida, eso no está mal, pero con la limosna siempre por delante. Además, el otro motivo fundamental, no solamente el temor al infierno, sino el agradecimiento. Cada uno tiene su historia y cada uno sabe si es honesto, cuáles han sido sus pasos para llegar al sitio donde está. Las personas que han triunfado, las personas que tienen dinero, las personas que pueden ayudar, el ejemplo de este rico que banqueteaba todo el día, esas personas, ¿se lo han ganado ellos todo? Quizá recibieron una parte ya en herencia. Esas personas no fueron a buenos colegios, no tuvieron oportunidades en buenas universidades. Esas personas no tuvieron gente que les ayudó.
Incluso podrás decir, a mí no me ayudó nadie, soy autosuficiente, todo me lo he ganado yo mismo, nadie me ha echado nunca una mano, todo ha sido el resultado de mi esfuerzo. Bueno, eres un caso raro, pero existen estos casos, efectivamente han salido de la nada a base de genialidad, ¿vale? Pero también de suerte y sobre todo las condiciones naturales que tienes, tu inteligencia, tu fuerza de voluntad, ¿no son eso un don que procede de Dios? Claro que este discurso no me lo podrá aceptar un ateo, pero no estoy hablando para ateos, estoy hablando para creyentes. ¿No es todo un don de Dios? Bueno, pues aprovecha lo que te han dado para dar. Incluso aquello que tú te has ganado, te lo han dado. Aprovéchalo para dar. No esperes a decir, cuando tenga más, mañana. La Iglesia antes era muy sabia. No digo que todo lo hiciera bien, ni que procediera bien con el resultado de esa sabiduría, pero me refiero al diezmo. Lo tenían muy claro los católicos. El que tenía 10 tenía que dar 1. ¿Cómo va a dar el que tenía 10 100? No puede dar 100 el que tiene 10. Tenía que dar 1. Pero el que tenía 1000 tenía que dar 100. Quizá en algún caso era exagerado, no lo sé, y desde luego en muchos casos se hacía mal uso de ello, pero se levantaron las extraordinarias catedrales, por ejemplo, la gran cantidad de obras de misericordia que tuvo y aún tiene la Iglesia, los hospitales, los centros para ancianos, las leproserías, los centros para niños abandonados. Todo eso procedía de la caridad de los fieles, que dejaban unas misas para que rezaran por él cuando él muriera, o que daban directamente limosna, fruto de ese diezmo que tenían la obligación de dar. Es decir, el católico tenía muy claro que tenía el deber de lo que tuviera, de dedicar una parte a Dios, a la evangelización, al culto y a los pobres. Era algo natural, algo que la gente hacía porque era lo justo, porque les interesaba para el cielo, que existía, existe, y por agradecimiento al Dios que se lo había dado todo. Esto prácticamente ha desaparecido. Es verdad que en unos países ha desaparecido más que en otros. En Estados Unidos, yo no sé si todos dan el diezmo, pero son más generosos. En otros países, el católico no se plantea que tiene que dar el diezmo, o que tiene que dar al menos una pequeña parte de aquello que está ganando y muchas veces derrochando. Quiero más, necesito más. Y luego daré. Quizá, ya veremos. Y quizá, mientras tanto, se te pasa la vida. Y llega un día en que Dios te llama y te dice, amigo, ven aquí. ¿Qué has hecho con lo que te he dado? ¿Qué has hecho? Y te dice, lo siento por ti, de verdad, yo he entregado mi vida para salvarte y tú no has querido aceptar esta salvación. Vete, maldito de mi Padre, porque he tenido hambre y no me has dado de comer. Aprovechemos lo que Dios nos ha dado, que es tanto, para ponerlo al servicio de Dios y de los demás, por agradecimiento y porque el cielo existe y no debemos desear de ningún modo ir al infierno. Que así sea.